Sí, sin el stand. Sí, para que se lo puedan pasar. Pues sean todas y todos muy bienvenidos. Esta es la semana Fénix. En este momento estamos reunidos. Yo soy Úrsula Pruneda, soy actriz, soy parte de Cinema 23, felizmente. Estamos reunidos con actores, algunos de los actores y actrices nominados para esta emisión de los Premios Fénix 2018. Y estamos aquí para charlar sobre, básicamente, qué es la actuación para cada uno de nosotros, de ustedes. ¿Qué es la actuación? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Con qué fin? ¿Somos útiles a la sociedad o no? Acaba de haber un importante encuentro en México, en la Sierra Chiapaneca, con el ejército con el ZLN, hicieron su primer festival de cine. Y ellos entregaban un premio que a mí me pareció fantástico, que es el premio, bueno, un reconocimiento, y un premio también. El reconocimiento era respeto, ¿no? Tú estuviste ahí, me encantaría que nos cuentes. Entonces, me parece como muy interesante todo lo que nosotros hacemos. Yo quiero que ustedes nos cuenten sus películas, de qué se tratan estas películas que traen ahora, con las que vienen, ¿no? Que son películas potentes, poderosísimas, todas. Y bueno, pues, ¿quién quiere empezar? O yo voy. ¿Sí? Pues me gustaría muchísimo empezar. ¿Te parece bien empezar, Rodrigo? Pues recién llegadito. Sabes que soy el gringo, ¿no? Soy brasileño. ¿Eres brasileño? Sí. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Quiere que hablo de la película? Quisiera que nos cuentes sobre todo de ti, quién eres, ¿no? Yo sé que eres brasileño, sé que tu trabajo ha sido muy prolijo, muy grande, has hecho muchas series, muchas telenovelas, muchas películas, en tu país y fuera también, ¿no? Sí. Somos todos nosotros iberoamericanos, cosa que nos une, nos vuelve tremendamente poderosos. Tenemos un lenguaje en común que es Iberoamérica, que no es poca cosa. ¿Qué significa para ti ser parte de esta comunidad? ¿De qué va tu personaje? ¿De qué va tu película? ¿Por qué dijiste sí quiero hacer esta película? Bueno, yo soy Rodrigo, brasileño. Primeramente estoy muy contento de estar aquí. Ya estoy acompañando los premios Fénix hace un par de años como jurado, parte del Cinema 23, y creo que lo que lograron es muy bonito. Y el hecho de que estoy aquí como brasileño junto con ustedes, es el tema que estamos hablando no solo de Latinoamérica, pero de España, de Portugal, de todos nosotros. Voy para la película. La película que estoy representando se llama Un Traductor, y es una película basada en una historia real sobre el accidente, creo que el accidente más trágico de la historia del mundo, que es el accidente de Chernobyl, donde las víctimas fueron enviadas a Cuba para tratamiento médico de leucemia. Entonces, la historia es sobre un profesor cubano de literatura rusa, y el tema es que cuando estos niños son niños que llegan en Cuba, llegan al hospital para el tratamiento, sus familias y ellos hablan ruso y no consiguen, se comunicar con los médicos en Cuba, que hablaban español solamente. Y entonces este profesor es designado a ir a este hospital para trabajar como un traductor. Es una historia real.
Bueno, lo que me hizo hacer la película fue todo, el guión, la historia, absolutamente emocionante. Para mí parecía un reto absurdo porque tenía que hablar español con sotaque cubano y ruso, la mitad de la película es ruso. Entonces me parecía absurdo, me daba risa, me daba todo, pero yo estaba muy enamorado de la historia. Me quedé así, intenté sabotearla. Lo intenté por 2 semanas, sabotearlo, y decía, no, eso es una locura. El director está aquí, el Rodrigo, está ahí. Y que incluso es el hijo del personaje real, que dirigió la película, Rodrigo, junto con su hermano Sebastián. Pero es una historia que habla de un momento muy importante en la historia cubana, que es lo que los cubanos llaman de periodo especial, que fue un momento de los años 80, ahí con la perestroika y todo eso, es un momento muy fuerte para la historia cubana. El accidente, creo que el accidente uno de los más trágicos de la historia del mundo, que fue Chernobyl, una historia real y un reto absurdo. Eso me encantó, la idea de hacer eso, pero no por el reto, pero para probar que podía hablar ruso y español, bueno, cubano, que es muy diferente. Pero porque no conseguía parar de pensar en la historia, estaba muy conmovido con la historia, entonces decidí hacerlo. Así fue. Ok, muchas gracias. Ahora regresamos. Hola, buenos días. Soy Carmiña Martínez, Úrsula en Pájaro de Verano. Para mí, estar en Pájaros de Verano significa algo muy grande internamente, porque pertenezco, mi familia, las raíces, a la comunidad Wayuu, en donde se desarrolla esta historia. Entonces salí de esa comunidad hace unos 40 años a Bogotá a estudiar teatro, a estudiar actuación, y siempre yo en mi corazón el deseo de volver y de interpretar un personaje de esta comunidad. De pronto, después de tantos años, aparece Cristina Isidro proponiéndome el personaje de Úrsula. Inmediatamente quedamos la carne contra carne, la carne de ella con la carne mía, se fusionaron, se revolvieron, se entregaron la una a la otra, y es para mí vital estar en Pájaros, y también es importante porque el tratamiento que Cristina y Ciro le dieron a la historia de la película, hay mucho respeto hacia lo ancestral, hay mucho respeto en las costumbres de la comunidad. ¿Alguna otra cosa que les... Tengo preguntas. ¿Les parece si hacemos como una primera ronda de quiénes son? O sea, y luego les sigo. Buenos días, soy Karine Teles de Brasil, perdón, hablo muy mal. Soy actriz y co-guionista de Benzinho, Loveline, que es una historia muy personal, ¿se dice? Y una película que ha trabajado por mucho tiempo para escribir el guión, dar cuenta de mirar a toda subjetividad y toda complejidad de la vida común de una madre común. Entonces es una historia mucho simple. Una historia mucho simple de una mujer absolutamente común, no hay nada de extraordinario en su vida, pero con el poder del cine
se muestra toda la complejidad y toda la grandeza del trabajo de todas las madres del mundo que son las responsables por empujar el mundo para frente. Entonces, para mí es mi trabajo más importante hasta ahora, porque creo que construir todos los pequeños detalles, toda la complejidad de este personaje ha sido un trabajo de mucho tiempo, mucha dedicación y muy cansativo también. Bueno, yo soy Gael, soy de aquí de México, pero no de esta ciudad, soy de Guadalajara. No, yo no quería ser actor, la verdad, por mucho tiempo, durante mucho tiempo, hasta los principios de los 20 es cuando más o menos decidí como ya volverme actor. Pero obviamente eso no resta la importancia o la pasión que le tengo a lo que hacemos. Estoy aquí por la película de Museo, que como la de Rodrigo también es de una época de los 80s, de 1985, de un robo que hubo al Museo de Antropología, que seguramente ya habrán ido, y si no han ido tienen que ir, porque es realmente increíble ese museo, y es uno de los robos más pues, emblemáticos y traumantes, ¿no? que existió en este país, y mira que hay una cantidad de robos tremendos como para coleccionar, ¿no? Pero bueno, este fue un caso muy sonado porque fue un robo que perpetuó un misterio, o más bien nunca se logró cerrar el caso de por qué los chicos que robaron ese museo lo robaron. Lo que menos creían las autoridades y lo que menos creía la gente es que fue un robo hecho por dos mexicanos de satélite, de un suburbio aquí de la Ciudad de México. Creían que era un grupo de delincuentes internacionales, profesionales, que habían robado otros museos y demás. Pero no, terminó siendo dos chicos de acá, de clase media, de satélite, que a los mexicanos nos da mucha risa el hecho de que sean de satélite. ¿Por qué? Porque es un suburbio de la Ciudad de México que de alguna manera nunca llegó a ser, o sea, no es parte de la Ciudad de México. Satélite y Villacuapa son dos polos hermanos, es difícil de explicar, la verdad, pero es como no sé, me gustaría encontrar un paralelo, así, es como Nueva York y Nueva Jersey, de alguna forma, ¿no? Un poquito, o sea, tiene ese lado de que hay algo que nos divide, y en este caso lo que nos separa es unas torres hermosas, que se llaman las torres de satélite, que son que además el diseño de satélite es alucinante, pero eso va para una plática mucho más extensa, ¿no? Pero ese suburbio se construyó con el modernismo mexicano, o sea, con todos los arquitectos de aquella época, Barragán, Ramírez Vázquez, Matías Geritz, o sea, es de una aventura y una ambición estética hermosa, ¿verdad? O sea, el concepto del suburbio. Bueno, estos dos chicos eran de ahí y robaron el Museo de Antropología. Lo que hacemos nosotros en la película como dice la película, es una réplica del original, que en realidad podríamos decir que eso es lo que hacemos cuando actuamos, también hacemos como una réplica o una alusión, una interpretación al misterio de la historia misma, ¿no? De los personajes, de los arquetipos, y de ahí es donde surge esta película y surgen los accidentes que hacen que esta película se vuelva película. Me encantó ser parte de ella, la hicimos entre amigos, ¿no? Gente con la que crecí casi, con los actores, muchos de ellos ya había trabajado, con el director no había trabajado, pero lo conozco desde que era muy chiquito porque nuestros colegios eran muy similares, en fin, como que compartíamos ahí ciertos equipos de fútbol. Y fue muy divertido trabajar con gente con la que ya conozco toda la vida, una experiencia rara. Bueno, no, ni tan rara, no, porque he trabajado con muchos. En fin, no, como que es una contradicción andante, ¿no? Pero bueno, estoy feliz de la película, está en los cines ahora en México, en otros países de Latinoamérica también está.
Es una película que también va a explorar estas nuevas plataformas como YouTube, ¿no? Que es algo bastante raro, pero pues ahí se va a estrenar en todo el mundo también. Y bueno, los premios Fénix de alguna forma agrupan todo esto como para potenciar las utopías que nos inventamos, para dialogar entre nos, para que las películas dialoguen entre sí, y ojalá con la esperanza de que las películas sean vistas en todas partes de Latinoamérica también, porque eso es lo que más nos aqueja, ¿no? Que compartimos una identidad, compartimos un idioma, con todo y que el portugués también es parte de nuestro idioma directamente, con un mes de hablar portugués ya estás ahí, ¿no? Ya entras. Eso, compartimos una forma y muchas inquietudes, y sería importante que las películas se vieran en todas partes de Latinoamérica. La verdad es que ese romanticismo no cesa de estar ahí presente en nuestras películas, creo, y ojalá suceda y estos premios también ayuden a que esto se potencie mucho más. Pero bueno, hay muchas cosas de que hablar, entonces mejor pasemos a las presentaciones. Bueno, mi nombre es Antonella y estoy... ¿A dónde hablamos? Al éter, ok. Y estoy nominada por una película que se llama Dry Martina. Y bueno, si bien yo vengo trabajando desde hace muchos años en cine independiente, características de producción y de alguna manera similares a esta película, fue muy distinta para mí, esta en particular, por varias razones. Para empezar, porque es una comedia y a mí siempre me llaman para hacer cosas muy dramáticas. Qué bueno que te rías. Pero bueno, sí, me pasaba eso y como que fue divertido y igual un desafío muy grande hacer una comedia por primera vez. Es la tercera película del director, que se llama Che Sandoval y es chileno. Él siempre hizo comedias, es muy bueno para eso y tiene un sistema de tratamiento del humor que es muy, muy particular, que no tiene que ver con una estructura de gag clásica, sino que no sé, depende un poco del devenir de las situaciones, de un modo de hablar muy trabajado de cada personaje, bueno, también de su coraje para generar situaciones disparatadas dentro de historias más bien de gente común a la que le pasan pocas cosas que se vuelven muy trascendentes en sus vidas. Otro de los motivos por los que fue distinto para mí participar en esta película es que la escribí, o sea, yo estaba en pareja con el guionista y director cuando la escribió, y la escribió pensando en que yo la actuara, cosa que no me había pasado antes y que no me va a volver a pasar tampoco, porque ya nos separamos y por ahora no tengo ningún director en vista. No, por ahora no. Así que no sé. Pero digo, tiene también que ver con trabajar con tu pareja y con una serie de cosas que significan eso, y o sea, que significa esa particularidad, y que fue una experiencia muy intensa y diversa de las otras y graciosa. Nosotros como que nos complementamos muy bien en las tareas. Yo no hice otra cosa en la película más que actuar, pero como actriz él da mucho lugar al elenco, a los actores, a opinar acerca del desarrollo del guión. Yo leí 10 versiones del guión. Aprendí a cantar para hacer esta película, porque estaba escrita para mí, yo suponía que iba a ser como yo. Y cuando leí la primera vez, bueno, un pequeño detalle, en vez de actriz es cantante, dice un poquito ninfómana, tiene algunas cositas que tuve que trabajar. Sí, de hecho esa es otra de las características. O sea, fue escrita para mí, yo me esperaba un personaje, como decimos nosotros, poder hacerlo de taquito, y la verdad que no, fue dificilísimo, fue muy, muy, muy difícil para mí hacerlo. Me preparé un montón, me puse muy nerviosa. No confiaba mucho en lo que estaba haciendo, y de todas maneras puse mi mayor esfuerzo, mi mayor presencia y todo, mi cuerpo y mi espíritu y mi intelecto al servicio de este proyecto durante 3 años,
Y cuando llegué al set, me acuerdo y estoy a punto de llorar porque de verdad fue muy duro darme cuenta que no tenía la menor idea de lo que iba a hacer. No sabía. Fue muy difícil porque era una responsabilidad muy grande para mí. Y bueno, me entregué al viaje que fue el rodaje, que fue súper intenso y divertidísimo y complejo, en Chile más que nada, porque en Buenos Aires. Y bueno, y nació Dry Martina, que es una especie de, como todas las películas de Che, de bicho raro, de comedia medio oscura. Hay un gato que me lo traje, me lo traje de Santiago. No, me hice amiga de un gatito, pido perdón porque ahora está como molestando acá. No molesta. Ah, ok. Entonces, ¿qué? No, sí. Sirvo para esto. Así que bueno, eso es un poco lo que pasó con la película, para empezar. Mi nombre es Sofía, yo represento la película Alanis. Alanis habla de una mujer que ejerce la prostitución en su casa con una amiga, tiene un hijo chiquito, el hijo es mi hijo en la vida real, así que me tocó trabajar con mi bebé, una experiencia fuerte, hermosa y rara también. Alanis ejerce la prostitución en su casa, vienen la policía y le clausuran su hogar, se llevan a su compañera por trata, ¿no? De alguna forma, y ella queda a la deriva, se va a la casa de una tía, trata de trabajar de otras cosas, porque por supuesto la prostitución está súper mal vista en la sociedad, no se adapta, y bueno, en realidad son los 3 días consecutivos hasta que esta mujer queda sin casa y se queda con su hijo a la deriva. Y habla un poco de 2 cosas que a mí me interesan mucho y que una pasa socialmente en mi país, que tiene que ver con el vacío legal sobre todo lo que es la prostitución. Como en Argentina la prostitución es legal, pero en todos los lugares donde se puede ejercer es ilegal. La mezcla de todo, de trata, o sea, todo es trata, todo, o sea, su compañera, realmente estas 2 mujeres trabajan de eso, no voy a decir porque les gusta, pero sí porque lo eligen. Y eso es de otra cosa de lo que habla la película, ¿no? De una parte de la mujer y de cómo es tan difícil respetar las libres elecciones de las mujeres, incluso por nosotras mismas, ¿no? Esta mujer elige la prostitución para vivir y su tía es la puta de la familia, toda la gente la juzga, la denigra, está en un lugar marginal ya de por sí por ejercer este trabajo, no tiene ningún tipo de cuidado legal, no tienen obras sociales, no tienen nada, o sea, si te matan en la calle, bueno, era una puta, la mataron. Bueno, habla un poco de todo eso, habla de su relación con su hijo, el cartel de la película que era yo amamantando a mi bebé. En los cines lo prohibieron porque decía que atentaba contra la familia. Porque creo que para el mundo y para esta sociedad una madre puede ser puta, una mujer puede ser puta, puede ser madre, pero no puede ser puta madre. Un hijo, hijo representa ese famoso hijo de puta y habla un poco de todas estas situaciones que para mí era muy importante contar porque me parece que es algo de lo que tenemos que hablar, sobre el derecho de ejercer sobre nuestro propio cuerpo, o sea, la libertad que tenemos que tener para las mujeres para poder hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, y creo que la prostitución es una marginalidad dentro de nosotras mismas, que ya de por sí somos marginales en esta sociedad por ser mujeres. Véanla, es una película fuerte, pero es hermosa y nada, estoy orgullosa de representarla acá y en todos los lados, en todos los países donde viajó, en todos los festivales donde estuvo. Está la directora Anaí Berneri, que para mí es la voz femenina
más fuerte y potente que existe en mi país y para mí en el mundo, te voy a decir. Es así. Y bueno, nada, Alanis es muy importante en mi vida y estoy feliz de ser esta película que me traiga acá hoy. Eso. Gracias. Yo quedé choqueada de verla y me preguntaba algo que me parece que es importante también como poner en la mesa. Yo decía, ¿estas personas son actrices o son son actores formados o son actores de tan natural que portaban su propio cuerpo, ¿sabes? Como que no son, ustedes se muestran como son. Esta cosa justo bellísima de que estés amamantando a que yo no sabía que era tu hijo. Sí, a mi hijo. Yo decía, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo, no? Como, Sí. porque no está truqueado ni nada. No, o sea, hay shots donde... Sí, le daba teta 24 horas, tomaba teta en la vida real y bueno, y toma teta en la película. Mira, los protagonistas somos actores. Yo igual la palabra actor me incomoda muchísimo, me parece una palabra horrible. Yo no me identifico con los actores, para mí el actor actúa, yo siento, o sea, como, viste, no tengo estudios, soy autodidacta, pero trabajo hace muchísimo tiempo y puedo decirte que cada cosa que hago la siento dentro mío en carne viva. Sí, todos los actores que son secundarios, los paisajes, digamos, filmamos en Once, que es un lugar de Buenos Aires donde, bueno, no es un lugar donde se transita mucho, no es la parada de todos los colectivos de línea, de los subtes, pasa un montón de gente, hay prostitutas, vendedores ambulantes, hay una jungla realmente en el medio de la ciudad y todo lo filmamos con equipo reducido, con cámaras escondidas, tratando de ser parte del ecosistema y no destruirlo y mostrar realmente lo que pasaba, que es lo que pasa, pero no, bueno, los actores, digamos, protagonistas somos actores, por decirlo de alguna manera. No, que tienen experiencia previa, que tienen... Tengamos experiencia previa, sí. Exacto, pero por ejemplo, todo lo que pasa atrás es todo real. En realidad tiene mucho te puedo decirte, de documental, ¿entendés? Es que es bello eso para mí, porque siento que estamos muy, por el mundo en el que vivimos, por el neoliberalismo en el que nacimos, etc., estamos muy acostumbrados a tener encima a una serie de personas que nos dicen cómo debemos ser, qué ropa debemos usar. Totalmente. Y hay cosas que no se pueden actuar, ¿viste? O sea, digo, nosotros estábamos mostrando una realidad, es difícil actuar la marginalidad y después irte a tu motorhome. Entonces, me parece que en algún punto sí uno necesita de todo ese ambiente, necesita de estar dentro de ese ámbito para sentirlo, para ser parte. La verdad es que fue muy amazónico el rodaje, éramos muchas mujeres, trabajábamos en la calle con mi hijo a cuestas, en el invierno, en la noche, metidos en cualquier lado, no sé, yo me tiraba abajo de los camiones, ¿viste? Hay escenas, o sea, todo es verdad. Entonces, sí, hay actores verdaderos, pero me parece que nos sobrepasó la realidad, nadie estaba actuando, éramos todos parte de esa historia que estábamos contando. Y eso fue lo que pasó y creo que le da realidad a la película. A mí me pasó absolutamente todo lo que le pasa a Alanis. Gracias. A vos. Y es un poco lo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? Como quisiera que nos cuentes también cómo en esta película también hay una cantidad de personas que supongo que están frente a la cámara por primera vez y que se confunden con ustedes, cosa que es una maravilla. Yo amo profundamente ese tipo de trabajo en cine y en teatro. En México lo hemos hecho también en teatro y
lo amo profundamente y sí, yo comparto contigo. Solo sí creo que hay gente, o sea, como cosas que sean, personas que nos hemos entrenado en ciertas cosas, otras en otras. Sí, sí, sí. Y pues me interesa mucho que nos cuentes cómo fue esa experiencia, regresar a tu tierra, filmaron en tu tierra, con estos desiertos tremendos, con estas personas, que te decía que era el palabrero, ¿no? Cuéntanos, por favor. Bueno, al igual la pregunta que le hacías, también la película tiene actores, por poner nombre, actores con herramientas y actores naturales, ¿sí? Es lo de los actores naturales en la película funciona porque es la comunidad, ¿sí? Entonces se está hablando de una historia donde el narcotráfico está permeando la manera de comportarse y de ser de esta comunidad, ¿sí? Y estos actores naturales, ¿sí?, han vivido, lo han sentido, ¿sí? Entonces, cuando están en la situación, es verdad, lo están haciendo de verdad, o sea, a ellos no necesitan ni la herramienta, ni la preparación, ni Stanislavski, ni Meyerhold, ni Grotowski, ¿sí? Es de adentro, es sentirlo, lo están viviendo. Y tanto ellos como nosotros también lo estamos viviendo, ¿sí? Porque fue un problema de familia que inclusive nos tocó a mucha población en La Guajira, donde éramos parte de una familia y esta familia estaba en guerra con otra familia porque el contacto se lo quitó esta familia a la otra, entonces venía el enfrentamiento, las fuerzas en pugna se daban, ¿sí?, naturalmente, y esto da origen a que la película vaya dándose de una manera natural y estamos en nuestro ambiente, es el desierto, ¿sí?, y es el sol que te quema, es el viento, es el mar que te da, entonces estás conectado con el entorno, es tu entorno, entonces acá no hay nada falso, todo se va dando, ¿sí? En el caso de esta película, no sé si la vieron, si no la vieron, véanla, bueno, hay que verlas todas. Una de las cosas que más me gusta a mí de ser parte de los premios Fénix es que puedes ver, no todo, porque no se puede acceder a todo, pero ver mucho. Es en los 70s, está todo como igual que la tuya. La tuya es en 70s también, 80s. La tuya es en los 70s, ¿no? 70, 80, sí. Es en los años 70, 80, cuando en la comunidad empiezan a llegar los extranjeros, ¿sí?, a buscar la vareta que llamamos la marihuana, la marimba, ¿sí?, y ven en esto un porvenir, ven un cambio a nivel económico. Entonces empieza a filtrarse el contrabando a través de la marihuana y las avionetas que llegan desde Norteamérica cargadas y para llevarlas, ¿sí? Entonces es esta mezcla de cómo una comunidad, cómo los valores de esta comunidad se van degenerando por permear, por introducir el narcotráfico, y es el dinero el que va a empezar a funcionar y el que va a empezar a liderar y a decidir qué rumbo sigue la comunidad a través del manejo
de cantidades de dólares, eran tantos dólares que llegaban que ya no se guardaban en los bancos, ya eran en bolsas, en sacos gigantes, había que enterrarlos, hacer tumbas para meter armas y tumbas no para los muertos, sino tumbas para esconder la cantidad de dólares que iba llegando a La Guajira. Sí. Es el inicio del narcotráfico y en este panorama está la familia Puchaina, ¿sí? Y esta familia es liderada por Úrsula, ¿sí? Que hay ahí una contradicción porque en La Guajira es el matriarcado, pero por la línea de que el apellido del que nace es el apellido de la madre, no el apellido del padre. Pero el hombre es el que tiene la fuerza, el hombre es el que tiene 1, 2, 3, 4 mujeres, ¿sí? Pero hay mucho respeto hacia la madre, hacia la abuela, ¿sí? Y cuando estas familias están enraizadas, no hay decisión que se tome sin consultar a la madre y a la abuela. ¿Sí? Entonces ahí es donde Úrsula empieza a darle matices a esta historia, donde una mujer dentro de la cotidianidad se vuelve de una complejidad inmensa, una mujer que toma decisiones de vida. Se hace y punto. Sí se pase por lo que hay que pasar, pero lo primordial es la familia. Y en el sentido, creo que es un tema que permea desde hace muchos años y a mí me gusta y me apasiona. Por ejemplo, Antonella, cuando cuentas, es que mi pareja me está haciendo un personaje, una película, pero resulta que no era yo, o sea, yo pensé que me iban a hacer un personaje de mí misma y resulta que no era yo, ¿no? ¿Hasta dónde ustedes piensan o sea, tú dices, es verdad y todo lo que sucede es verdad? ¿Y en qué momento entonces una película es película ficción? ¿Sabes? Es una línea, es una cosa que a mí me parece que es interesante de pensar, ¿no? De articular, de poder compartir, porque para el espectador pues puedes sentir, tú puedes tener una puesta en escena, una puesta en cámara tan brutal, súper planeada por años y años y años y años, y el espectador lo vive como si fuese que hubiera sucedido en ese instante para él, que se le está contando la historia a él, para él en ese instante. Y puede haber momentos todo lo contrario, ¿no? Que sucedieron tal cual, con cámara oculta, con otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que algo que en teoría siempre sostuve, en realidad viví en carne propia con conté recién, es decir, encontrarte con un guión, vivir una especie de desilusión, de decir, uy, bueno, pensé que era yo y no era yo, y después llegar al set y darme cuenta de que todo lo que había construido o intentado construir en torno a este personaje que no era yo, no valía nada, porque sí era yo. O sea, era yo. Quizás el anecdotario del personaje no es mi anecdotario, pero yo puesta en esas circunstancias actuaría de la manera que actué en la película. Digamos, esas circunstancias se pueden arrastrar hasta los inicios de la vida de esta persona, a la que nos pasaron cosas diferentes de las que me pasaron a mí. Pero es mi rol, es decir, yo imaginándome en esas circunstancias, en esa vida, con ese bagaje, con esos conflictos y con esa gente que la rodea, bueno, haría lo que hice, por eso lo hice. Porque también coincido mucho con Sofía en que bueno, esta distinción que se hace entre actuar y encarnar, no sé, yo estoy muy peleada como con la idea de que los actores contamos historias. No, los actores para mí no contamos historias. Las historias las cuentan los guionistas, los directores, no sé, nosotros somos un vínculo, en todo caso, con el espectador, un vector a través del cual el espectador logra empatizar con la historia, pero no somos el que cuenta la historia, no tenemos esa responsabilidad encima.
tenemos la responsabilidad de transmitir sentimientos, estados de ánimo, sensaciones. Así que es fundamental, digamos, que eso te pase por el cuerpo y por las emociones. Si no, no estamos cumpliendo nuestra función, si estamos solo contando una historia. No digo que sea poco, ¿no? O sea, si no fuera por lo que cuenta la historia, nosotros no tendríamos nada que hacer, pero bueno, es mi opinión. Después del hecho, esto que se dice que los actores como que nos convertimos en alguien, ¿no? En la piel de, o no sé qué, siempre somos nosotros, siempre es uno el que está ahí. Lo que cuesta a veces asumir es el abanico de posibilidades que caben dentro de cada persona, como cada uno es todos esos universos, y que nosotros, bueno, mediante determinadas herramientas, determinados hábitos que vamos ejercitando o aprendiendo, logramos dimeriarlo, ¿no? Como anular algunas características y por ahí exaltar otras para generar lo que se pueda llamar un personaje, pero siempre es uno el que se pone ahí, ¿no? Y tratar de hackear esa idea siempre sale mal, digamos, siempre uno termina llorando, que es lo que me pasó a mí esta vez, que quise, ¿no?, convencerme de que yo no era esa chica que se iba atrás de un chileno con el que había estado una noche. Y bueno, ella igual sí, un poco fue así nuestra historia, pero yo me fui un poco más sostenida. No me aparecí golpeándome la puerta, ni hice todas las locuras que hace el personaje, pero bueno, justo hasta donde dije sí, un poco hice eso. Pero bueno, la historia terminó en una película. Gracias. Gael, yo quiero saber, ¿tú qué opinas de esto? Porque quiero sumar lo que estamos platicando más la palabra que leí en los diarios sobre lo que pronunciaste cuando se te dio tu respeto en el Caracol, que es la palabra utopía, aunque te la he oído mucho esta semana y me importa mucho a qué te refieres y si eso lo puedes bajar también a nuestro quehacer, ¿no? Pues sí, creo que estaría bueno también como matizar un poco la distinción que se está haciendo entre lo que es verdad, lo que es ficción, lo que es realidad, lo que es mentira, porque creo que la distinción más bien abarca desde lo que vivimos, desde cómo lo experimentamos, desde lo que hacemos, a lo que termina siendo la película. Esa es la verdadera distinción, la verdad. Es irrelevante para una película si la cosa fue verdad. O sea, la película, para el espectador es completamente irrelevante si se sufrió mucho en el rodaje, si hacía mucho frío, si hacía mucho calor, si ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese es digamos, la vuelta que le damos, de alguna manera. O sea, si tú te acercas a una película, a ver una película, no te dicen si es un documental o una ficción, uno no se está preguntando ese tipo de cosas, o más allá. O sea, ha habido casos en los que ves documentales sin saber que es un documental y juras que es una ficción completamente, que es algo construido de alguna manera, y obviamente siempre estás, como decía Antonio, o sea, siempre estás manipulando, estás poniendo un lente, hay una interpretación, hay un punto de vista, estás también discriminando ciertas cosas, estás eligiendo qué no sale, y eso que no sale también es tan importante como lo que sale. Entonces la distinción es esa, no nos podemos eternizar en una cosa acerca de qué es verdad y qué es mentira, acerca de qué es la realidad, pues eso ya es una discusión filosófica, ¿no? Pero en el quehacer del cine realmente hay un momento donde importa muy poco cómo fue la experiencia. De hecho, creo que ha hecho mucho daño incluso ciertas películas que han instalado, que han querido comunicar que es una historia real, verdadera, completamente verídica, que sucedió y que sufrieron, no sé qué, y la película queda mal. La película es bastante mal. Entonces, eso ha hecho mucho daño en el cine, realmente, porque ha sido más bien un marketing de la experiencia, más allá de lo que la película terminó siendo. Y eso nos ahí podemos llevar la discusión también acerca de la relevancia del cine hoy en día, que creo que todos podemos estar de acuerdo que la relevancia del cine es mucho menor a la que había antes, o sea, a la que se tenía antes. La relevancia del cine en el ámbito cultural no es lo que
lo que era antes. Creo que en nuestros países estamos un poco salvados de eso, porque aún las películas pueden tener cierta incidencia, pueden ser parte de la comunicación, del debate de sobremesa, pueden incidir en ciertas cosas en la sociedad de forma directa, tangencial, pero en otros países directamente el cine ya es completamente irrelevante, de verdad. O sea, es como la novela de ficción, de alguna forma también. ¿Por qué? Eso no quiere decir que no sea trascendente. No. O sea, trascendencia, digo, en las películas esas, si son buenas, vivirán para siempre. Irrelevante porque ya no es como en, digamos, en los albores de cuando empezamos a trabajar. No sé, yo la primera película que hice fue en el 99 y era Amores Perros, ¿no? Y esa película, cuando sale en los cines, detona una conversación gigantesca. Y no solo del cine, sino también de una discusión acerca de qué está pasando, cómo estamos, qué no sé qué. Y pues es como una función muy práctica, si queremos como darle una cualidad, ¿no?, al cine de crear sociedad, de crear comunidad, de crear país, ¿no? Identidad, ¿no? Y hoy en día ese impacto que puede tener una película no es el mismo que antes. ¿Por qué? Porque también tenemos una cantidad de cosas para ver. Y y ya también qué horror hablar con términos así industriales, pero pues sí es verdad, o sea, se consumen cosas de forma distinta, de forma rápida, quizás corta, pero aún así la gente está yendo al cine muchísimo. Y bueno, esa es la gran diferencia entre el cine que trasciende y el cine, digamos, que entretiene, ¿no? Porque el cine que entretiene de alguna forma pues es un cine que te subes y es como una montaña rusa divertidísima, que en el mejor de los casos lo que quieres es volver a subirte, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, ya no hay más, no hay otra vuelta, no sé, no hay una reflexión constante acerca de lo que la montaña rusa me hizo sentir, no sé, o sea, como que es más bien un rollo de que quiero vivir esa experiencia de vuelta, ¿no? Quiero vivir la locura, ¿no?, de vuelta. Y las otras películas pues son las que de alguna manera, que pueden venir desde la industria del entretenimiento también completamente, pero son películas que de alguna manera palpitan mucho más allá de haberte subido del boleto que compraste para meterte a la sala, ¿no? Y creo que ahí es donde en nuestro caso, en nuestros países, como hacer cine en sí, entre otras cosas, no ha sido pervertido completamente por el hacer dinero, por lo que un negocio pudiese ocasionar. Hacemos el cine como un acto de fe, como una apuesta, como un universo que montamos y que construimos, que de ahí es de donde viene la utopía. Generamos un universo, participamos, interpretamos universos que son para la película, que sirven para la película, que son verdaderos dentro de la película, no verdaderos en la vida, verdaderos dentro de la película, que de alguna manera con múltiples artificios organizamos y montamos una experiencia que ojalá llegue a trascender. Entonces, en el ojalá es donde en el ojalá y la trascendencia es donde radica también esa utopía. O sea, todos que hemos hecho películas, o sea, sabemos que hay un momento en donde tenemos que creer que Roma sigue en pie, ¿no? Que estamos en otro lado del planeta, pero que hay algo que nos hace seguir adelante. Hay una colmena a la que tenemos que volver de alguna forma, o hay algo que nos va a hacer que nuestra película tenga un sentido, ¿no? Cuando estamos atorados, ya sea abajo de un camión, muertos de frío, muertos de calor, cansados, hechos pedazos mentalmente, completamente exhaustos, hartos de que el director o la directora nos pida que hagamos otra toma, que hagamos no sé qué, que demos no sé qué, que no nos creen lo suficiente, que no sé qué. Cuando llegamos a un momento así de completa perdición, el sentido que obtenemos para poder seguir adelante es esa utopía, es ese rollo de que, bueno, al final de cuentas va a valer la pena, ¿no? Y digo, creo que todos tenemos así múltiples
anécdotas al respecto, ¿no? De películas que las hemos sufrido o que las hemos gozado de una forma que al final de cuentas, cuando vemos la película, mira, todo estuvo ahí, todo está ahí, o sea, todo ese acto de fe está ahí. Y pues ya, ojalá tenga una relevancia, ojalá tenga una trascendencia. Y digo, nada más por llevarlo un poco a lo que vivimos ahorita, a muchos que nos tocó ir a un festival de cine en el Caracol de Oventic, con las comunidades zapatistas. Ha sido de las experiencias más bonitas. Creo que estuvimos todos completamente, no sé, enamorados. Seguimos enamorados todavía. Nos recargamos de energía, de idealismo. Vimos películas con 3.000 personas, películas que muchos de ellos, para ellos es su segunda lengua, incluso el español. Entonces están viendo películas que de alguna manera están interpretando, muchos de ellos estaban contando la película en una comunidad muy organizada, con sus usos, sus costumbres, y en vez de premios eso, dan respetos, ¿no? Dan unos respetos y te los dan unos niños zapatistas. En especial nos lo daba Defensa y Libertad Zapatista y Amado Zapatista, que son varios de los niños que nos entregaban los premios. Bueno, los premios, los reconocimientos, los respetos, en realidad. Y nosotros dando el respeto de vuelta, de compartir nuestros ejercicios utópicos, para que ellos los discutan después. Porque uno no presentaba las películas, uno no decía de qué trataban, uno no hablaba de las películas. Son ellos los que van a hablar de las películas. Eso me parecía también muy importante. O sea, no había la trampa de, bueno, ahora lo que van a ver a continuación es o al revés, ¿no? Termina la película y bueno, nosotros cuando decimos no sé qué, o sea, no había esa necesidad, ni esas ganas. Para el espectador le era irrelevante completamente lo que nosotros teníamos que decir al respecto, era más lo que ellos tenían que conversar entre sí, porque además están muy acostumbrados a un ejercicio de comunidad, de intercambiar las opiniones acerca de lo que ven, de lo que sienten, de cómo hacerle. Yo allá, digo, me conocen muchas de las comunidades por el Padre Amar, por ser el criminal, que era muy divertido porque sí, como que era el Padre Amar, no sé, como una cosa como, no sé, yo ya me había olvidado, ya me olvidé de cómo dar misa, ¿no? Pero aprendí para la película, pero ya no me acuerdo. Pero había como una cosa no sé, es la película que les impactó, el Padre Amar, que más gente ha visto en las comunidades aquí en México. No sé, fue una experiencia muy bonita y todos los que estamos ahí, que tenemos mucho que decir, en algún momento me dan ganas de, pues como todo ya hoy en día, me dan ganas de escribir mucho al respecto, me dan muchas ganas de comunicarlo y de llevarlo a un lugar público también, porque hay un peligro inminente que quizás podríamos después hablar de eso, pero un peligro inminente que tiene que ver con el fin de todo esto que hacemos, que creo que está muy presente en el mundo y bueno, al ratito, ¿por qué no hablamos de eso un poquito? Porque estaría lindo. Vou falar em português, tudo bem? Não, eu concordo totalmente com o que o Bel está falando. Eu acho que o cinema, para além do processo de construção, o resultado do cinema é uma forma de comunicação muito potente. Eu acredito, porque eu vejo isso acontecer. O cinema transforma a vida das pessoas. Seja você assistindo a uma coisa, se identificando com o que você está vendo e deixando de se sentir sozinho. Porque eu acho que o cinema consegue comunicar para além da linguagem. Para cima do... A literatura você lê o que está escrito, a música você ouve. O cinema, ele te transporta para um outro universo e a empatia que o cinema é capaz de gerar é muito potente. Muito da minha educação pessoal, política principalmente, veio do cinema. E no Brasil agora, nesse momento,
a gente está correndo o risco de regredir tremendamente todos os avanços que foram feitos em termos de estímulo e de produção artística, não só no cinema, mas teatro, música. A gente elegeu inacreditavelmente um presidente que diz que a cultura não serve para nada. Como, né? Essa semana publicaram: já precisei de um médico, já precisei de um advogado, mas nunca precisei de um artista. Então, o Brasil, que é um país enorme, culturalmente muito rico, a gente vem de um período muito bonito de descentralizar a produção, porque tudo acontecia Rio e São Paulo, Rio e São Paulo. Agora a gente tem cineastas do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, muita coisa incrível acontecendo no Brasil. E a gente está na iminência de perder tudo isso. Assim, né? Todos assustados, todo mundo sem saber o que está acontecendo, porque eu acho que a cultura, para essas pessoas que só se importam com o dinheiro, é realmente muito perigosa. Porque não adianta você ir para a escola e aprender português, matemática e ciência se você não tem contato com a cultura. É a cultura que transforma a gente em indivíduo, que faz a gente pensar com as nossas próprias cabeças, faz a gente sentir, faz a gente olhar para o outro, né? Ter empatia, ter afeto, ter amor. Isso é a cultura que dá, não é a escola, a educação, que também é muito importante. Então, matar a cultura, silenciar a cultura, é uma forma muito violenta de impor um poder. E é isso que a gente está correndo o risco de acontecer no Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer, está todo mundo ansioso, esperando, tentando ficar junto, se proteger, mas o fato é que está muito assustador. Assim, e o cinema, que é uma coisa caríssima, no Brasil é muito caro fazer cinema, custa muito dinheiro. Se a gente perder o apoio do governo, o nosso cinema vai perder muito. Filme como o meu, por exemplo, que é um segundo filme de um diretor, uma roteirista desconhecida, uma atriz desconhecida, não vai acontecer mais. Vai deixar de acontecer. Então, esse tipo de encontro, os festivais internacionais, são importantes para a gente discutir também a importância da política, né? da política cultural, assim, a cultura como potência transformadora mesmo, como potência civilizatória, assim, de uma forma de conectar as pessoas, né? E a gente, como Latinoamérica, como Iberoamérica, passa por processos muito parecidos historicamente, de violência, de invasões, né? Todos fomos invadidos aqui na América Latina. No Brasil é muito parecido aqui, né? Uma história violentíssima de invasão e apropriação cultural. E agora a gente está começando a se entender também como um povo só, não só como cada país. Acho que o cinema tem essa potência, né? Depois que o filme está pronto, ele vive para sempre. Então ele é um documento histórico também. Acho que a gente, como artista, tem essa responsabilidade de falar sobre o momento que a gente está vivendo. Não necessariamente um filme político, podemos falar sobre o que está acontecendo com uma comédia, podemos falar sobre o que está acontecendo com um filme de terror, mas acho importante pensar sobre isso e entender a importância desse intercâmbio de culturas, assim, para a gente se entender mais como habitantes do planeta Terra, né? Moramos na mesma casa. Falei muito, desculpa. Fala em português, então, mais fácil. Se expressar em outra língua é muito difícil. Português que está falando. Não, acho que Karina já colocou bastante.
Eu comecei a fazer cinema eu gostei muito do que o Gael falou do ato de fé, porque desde que eu comecei a fazer cinema no Brasil, num momento que a gente chama de retomada do cinema brasileiro, dá para entender, né? Demorou para fazer assim. Okay. Era um momento onde não se fazia cinema. O meu primeiro filme se chama Bicho de Sete Cabeças. Foi em foi no ano 2000. E não se fazia cinema. A gente estava voltando, né, de um período enorme onde não se fazia cinema no Brasil. E eu faço parte de uma geração que sonhava em fazer cinema. Eu sou um afortunado de ter tido a oportunidade, porque assim que a gente chama de retomada, que começou com Carlota Joaquina, mais ou menos ali, Central do Brasil, filmes emblemáticos do Valtinho, foi 97, 98, na virada ali para o ano 2000. Eu sempre senti esse ato de fé em fazer cinema. Eu acho que agora, mais do que nunca, com tudo que a Karina também colocou, mas eu sempre, e até porque a minha experiência vem muito do cinema independente, que a gente fazia no Brasil. Eu comecei a trabalhar fora do país como uma consequência. Eu não coloquei um tila e fui para os Estados Unidos para buscar uma carreira. Foi acontecendo como consequência das coisas que eu fiz no Brasil. Então a minha formação, todo o meu começo foi sempre nesse cinema de ato de fé, de paixão, de uma espécie de um encontro de pessoas apaixonadas e que realmente queriam contar aquela história, trabalhavam sem ganhar. Trabalhei de graça, mais de uma vez. Continuo fazendo quando é preciso. Então eu acredito muito nesse vetor da fé mesmo, da gente fazer porque acredita, da gente fazer porque quer contar aquela história, independente do resultado. Eu nunca trabalho pensando no resultado, não acredito nisso, porque não temos um controle de absolutamente nada. Já estive em experiências onde eu tinha um elenco maravilhoso, um grande diretor, um grande escritor, e o resultado não funciona. Acontece. Se existisse fórmula, estaríamos todos o tempo todo muito bem sucedidos, enfim, mas não há fórmula. Então, um ato de fé, porque é onde você acredita, onde você se conecta. Falando um pouquinho do tradutor, o Rodrigo, que está aqui, que é o diretor cubano, com seu irmão, nos encontramos em Miami e me ofereceram esse personagem. E a primeira pergunta que eu fiz, ele está aqui, pode confirmar, foi: o professor cubano de literatura russa, por que vocês estão procurando um brasileiro? Eu falo espanhol, eu tenho alguma experiência em espanhol, mas russo. E não vou contar a história toda, mas resumidamente, eles estavam inspirados pela ideia de que eu poderia trazer para a personagem, que eu teria a qualidade humana para a personagem, que no caso é o pai deles. Então era uma coisa muito pessoal e que eles achavam que eu era a pessoa certa para fazer aquele personagem. E foi o que me convenceu, porque eu também não conseguia. Como eu disse, eu tentei sabotar a ideia durante umas semanas. Falar: isso não é para mim, isso é muito complicado, é um risco que talvez eu não consiga realizar, eu não consiga fazer eu não consiga fazer o meu trabalho de ator, porque eu vou estar pensando em duas línguas que não são a minha, e, enfim, mil medos e receios e por aí vai. Mas um argumento muito simples, de dizer: não, é o meu pai e eu queria que fosse você. Ok, então. E eu, como estava muito comovido, tinha muita fé na história, quanto mais eu lia, eu tentava ler e falar: não, vou encontrar um problema aqui. E eu não consegui encontrar um problema. Eu falei: não, eu realmente gosto, eu realmente estou emocionado, eu realmente quero contar essa história. E por isso eu fiz. Então, eu acredito e sempre acreditei. Continuo transitando em produções muito blockbuster, muito grande, muito de alto orçamento, de pequeno orçamento. Meu approach é sempre o mesmo. É sempre esse ato de fé. Mesmo que seja
a montanha-russa, como o Gael disse bem, uma obra de entretenimento, mas que eu encontre ali um sentido, que eu encontre ali um estímulo, que eu encontre ali um compromisso, e a partir do momento que eu estou fazendo, para mim é tão importante quanto. A personagem não é porque tem 5 cenas, tem 10 falas, ou tem o Will Smith, ou tem o Juan, que nadie lo conoce, no importa. Entonces, yo creo mucho en eso, y creo que el resultado potente viene siempre de este deseo, de esta fuerza, de esta pasión, de lo que tenemos nosotros cuando nos enamoramos de una idea, de una historia, y ahí ponemos toda nuestra humanidad ahí, con pasión, y eso es lo que hay. Grotowski, Meyerhold, Stanislav, son todos muy importantes, pero al final, si funciona, está bien. Si funciona para ti, está bien. ¿Qué se va a decir? No, tengo que hacer por aquí. No creo en fórmula como se hace. Creo que si funciona para ti, está bien. Es muy importante que funcione. Si tú te gusta trabajar con tu inspiración, es trabajar con sonidos, y te gusta poner un poco loco o no. Yo he trabajado con actores que están así, como charlando, no sé qué, acción. Y pronto, están listos. Yo no consigo. Si estoy así distraído, no funciona nada. Entonces tengo que estar concentrado, pero voy a decir que él está, bueno, que es un equívoco lo que está haciendo. No, funciona. Está súper bien. Entonces, yo respeto mucho los humanos son criaturas complejas y muy misteriosas. Entonces estoy siempre con mucho respeto. Pero bueno, hablé de un montón de cosas, pero bien, solo brainstorm. Mi comentario, por favor. Creo que me llama la atención lo que decían del acto de fe, sumado a la terrible frase esta que viste, de que nadie necesita, ¿no? Que nadie necesita un artista. En realidad, la gente también hace un acto de fe, ¿no? Y por supuesto que lo necesita de alguna manera, en algún punto así. Si no lo necesitara, no sería la única cosa que la gente paga antes de ver. No, sí, seguramente eso responde a una necesidad, ¿no? Y es algo que no se puede escindir de la vida cotidiana de las personas. Yo lo que pienso es que tal vez es que el recorte presupuestal en general, no sé si es en el mundo. Yo tengo amigos alemanes que me dicen que en cada pueblito chiquitito mínimo de Alemania hay un teatro subsidiado, pagado, etcétera, todo por el Estado. Aquí eso, bueno, no existe. Y el recorte presupuestal de los dineros del Estado hacia la cultura en México, ahora, no, entonces, yo creo que en todo en Argentina terriblemente nos están. En Argentina pasa igual. Tenemos que y seguimos desde que yo soy niña, que empecé a estar cerca de este quehacer. Existe el cine de bajo presupuesto, y no, pues es que no hay presupuesto, o sea, siempre no hay presupuesto, incluso aunque... Eso es lo que se va a terminar con los recortes presupuestales, justamente que las películas independientes puedan crecer y surgir y crearse, y si solo lo van a hacer la gente que tenga el dinero para hacerlo. ¿Sí? ¿Dónde se van a inspirar? Porque por supuesto, digamos, el cine independiente toda la vida alimentó al cine más comercial, o sea, ¿no? Pero yo creo que también no caigamos en la trampa de pensar que antes estábamos mejor. Porque en lo absoluto, o sea, antes no había presupuesto. O sea, antes sí no había nada. Digo, en la época que empezamos a hacer cine no había nada. No había ni siquiera un mecanismo de cómo conseguir dinero, en absoluto. Acá, en Brasil, en el mundo, en Argentina, en Latinoamérica, no existía. No, en ese entonces, en el 99, no existían los fondos, la capacidad de que alguien que acaba de salir de la escuela de cine pueda acceder a un fondo para una producción cinematográfica. No existía tampoco. Esto fue algo que fuimos ganando, que fuimos progresando, que fuimos ganando. En Argentina mismo también se fue obteniendo. Entonces, bueno, obviamente, digo, nada más para como que no caer en la trampa de pensar que mucho antes estábamos mejor. O sea, esas son victorias que hemos ganado. Sí, pero de alguna forma. Pero en Argentina pero se filmaba mucho más antes que ahora. Antes me refiero a los años pasados, o sea, a medida que ¿En el 98?
¿Se filmaron más? No, lo que te estoy diciendo que de acá ahora con estos nuevos gobiernos... Por eso, pero estamos... corte, Por eso, pero estamos nota. hablando desde si hablamos del cine vamos a hablar bueno, entonces hablemos también del cine en general, un poquito, porque también es importante para entender un poquito de dónde se habla de eso del recorte presupuestal, ¿no? Y también del mundo en el que vivimos ahora, en el que también existen otros medios de ver esas películas. Bueno, eso es algo que es distinto y que ha abierto la oportunidad para que muchas otras películas existen muchísimo más independientes de las que nos podamos haber imaginado. El mundo está en crisis en ese sentido, el mundo entero, o sea, no sabemos bien cómo es que se van a realizar las cosas. Obviamente contamos con que el hecho de que existe una ayuda en México, en Brasil, en otros países, existe una ayuda para poder subsidiar las películas. En Argentina eso se está quitando, se está rompiendo. Exacto. Y eso es lo que sostiene a nuestro cine, de alguna forma. Y sostiene el hecho de que podemos hacer las películas que queremos con absoluta libertad. Eso es lo que también esa es una victoria nuestra también, o sea... Y de la tecnología. De la tecnología creo que es más... Porque ahora puedes trabajar con un celularcillo y contar una película como Oso Polar. No, pero puedes hacer una película grande con buen presupuesto y hacer la película que quieres. Y esa es una victoria que también hemos ganado y hemos obtenido a base de trabajar, a base de organizarnos comunidad y de movernos y movilizarnos. Por eso es que es importante estar ahí al frente de todo eso. También es importante seguir insistiendo en estas cosas, pero no justificar que ahí es donde está la clave del asunto. No. O sea, el hecho de que podamos hacer nuestras películas, la responsabilidad cae en nosotros, de poder hacerlas, o sea, de seguir haciendo películas, de seguir insistiendo, de hacer películas buenas también, aunque suene como una petición medio tonta, pero es verdad, de hacer películas buenas, porque si seguimos haciendo películas buenas, entonces esto no hace más que crecer y crecer y crecer y crecer. Una película buena hace que otras 30 se hagan directamente. Y que sean vistas, ¿no? Y que sean vistas también, sí. Entonces, creo que por eso es importante, o sea, nada más como para no de plano decir que es el corte presupuestal. No, a ver, es nuestra responsabilidad, estamos en un punto en el que nosotros podemos exigir que eso siga sucediendo y que se den otras vías de cómo financiar otro tipo de películas también, las del teléfono, las que salgan en las plataformas, por ejemplo. Eso es algo que es alucinante también, que eso es algo que no nos esperábamos. O sea, ¿quién iba a decir que el internet iba a ser la salvación de muchas de nuestras películas? ¿No? O sea, eso era algo que no sé, al contrario, el internet parecía el final, el fin de las películas. Y ahora son las que están, en el caso del museo, YouTube apostó por museo. Roma, una película como Roma, que el año siguiente estará acá en los Fénix, seguramente ganando todo, que es una película fantástica, hermosa, impresionante. Netflix vino a salvarla de alguna forma para que se realice una película en blanco y negro que dura más de 2 horas, sin actores conocidos, en español, y que se va a ver en todo el mundo. Eso es alucinante. O sea, no existe ni ninguna de las distribuidoras, ni la Warner, ni Universal, ni Sony, ni Disney, nadie ha hecho algo así por una película en español blanco y negro que dure 2 horas, más de 2 horas. O sea, nadie. Entonces, estamos en un momento donde, no estoy diciendo que esa sea la salvación, pero estoy diciendo que es un momento rarísimo, que ni ellos saben qué onda. Entonces, pues, estamos para lo único que podemos hacer nosotros es seguir haciendo películas. Es así, como seguir haciendo películas, seguir escribiendo libros, seguir actuando, seguir haciendo poesía, porque creo que la cultura realmente importa cuando te das cuenta de la importancia que tiene, porque podemos argumentar mucho a favor de por qué tiene que existir la cultura, pero en realidad creo que lo más contundente es cuando la pierdes, es cuando realmente te das cuenta que ahí ya la importancia de la cultura en sí. Quiero hacer un pequeño paralelo nada más de Museo. Es una película que sucede en el Museo de Antropología, y el gran acto del hurto, digamos, de cuando robaron el Museo de Antropología, lo que nos afectó muchísimo a los mexicanos era una cosa de sentir que piezas emblemáticas de uno de los reyes más importantes de América, el rey Pacal
de Palenque, la máscara fue robada, ¿no? Y fue perdida, y se nos iba a perder una parte fundamental de nuestro pasado como mexicanos, de nuestro pasado como humanidad, ¿no? Se nos perdía algo importantísimo. Bueno, a la par que estamos sacando un museo, sucede lo del incendio en el Museo de Brasil. Y ese museo, se podía argumentar mucho a favor de por qué tenía que existir ese museo, pero en el momento en el que se quema es cuando nos damos cuenta, puta madre, es exactamente, nos damos cuenta de la pérdida, o sea, nos damos cuenta de lo importante que era, y de lo importante que era también como una cuestión totémica también para la sociedad, como para el país, o sea, también se pierde muchísima trascendencia, se pierde muchísima transversalidad del ser como sociedad. Es ahí donde se pierde el sentido de las cosas y el por qué seguir adelante, y creo que es sintomático completamente de la subida de un tipo como el innombrable que está en Brasil ahora, ¿no? O sea, que es distinto a lo de otros países, pero siento que es como, a nosotros nos causó muchísima sorpresa, y es verdad, digo, no sé, estamos aquí también, a mí me dan ganas, no sé, cuando veo amigos brasileños, o sea, pues sí, como una cosa de que estamos con ustedes, estamos con ustedes completamente, y sentimos esa, no sé, esa urgencia también, y esa sensación terrible de pues hay que batallar eso, ¿no? De alguna manera, de mil formas. Y una de las formas que yo veo con mucha claridad, que tú has mencionado hoy, que lo hemos mencionado casi, creo que todos y todas, es que tenemos que estar unidos como comunidad, ¿no? Porque nosotros es complicado, somos actores que somos, o sea, no nos buscan a un grupo de actores normalmente, o no hacemos proyectos como entre amigos siempre, o con pareja siempre, ¿no? No tenemos siempre ese privilegio, pero si mantenemos siempre ese lazo como comunidad, como lo que las maravillosas hermanas argentinas han estado haciendo, las actrices argentinas, ¿no? Que nos han inspirado a las actrices mexicanas. Yo traigo mi pañuelo morado, aquí es el pañuelo morado, no verde, que nos han inspirado a las actrices mexicanas y supongo que a las actrices de Latinoamérica y de muchos lados, y que tenemos, o sea, en diferentes temas, hay muchos temas que como comunidad tendremos que atender. También se vale no querer participar, obviamente, ¿no? O sea, no necesariamente todos los actores tienen que ser de alguna manera activistas o no, o sea, eso es como algo muy personal, pero yo sí apuesto porque juntos y juntas somos más fuertes, porque juntos y juntas nos hacemos mejores, porque si a ti te va bien, a todos los demás nos va bien, porque migrar es una necesidad humana en Latinoamérica, en Iberoamérica. Todos estamos migrando todo el tiempo, bueno, no todos, pero muchos estamos migrando todo el tiempo, yendo, trabajando a diferentes partes. Es un tema complicado, pero en relación al presupuesto, a lo que yo me refería es que nosotros, por ejemplo, en México estamos a punto de lanzar un movimiento que se llama La Cultura es el Eje, porque queremos justamente pelear una serie de actores de cine. Estamos a punto de aventar esto. Queremos pelear para que no se baje todavía más el presupuesto de cultura, porque con ese presupuesto de cultura hacemos cosas, chicas, grandes, pequeñas, importantes, muy importantes, súper importantes, que tienen largo alcance, que tienen corto alcance, pero que están sucediendo. Yo no sé si algunos de ustedes acá dan clases a jóvenes, han dado clases, tienen planes de dar clases, pero es una experiencia francamente que se las recomiendo porque es increíble y es nuestra responsabilidad pasarla. Es como para mí la vida es una cuestión de relevos, de estafeta, como que va. Pero bueno, quiero por última pregunta. Perdón. Sí, quisiera sumar un poco algunos datos que
si bien no es lo mío, no soy no soy una trabajadora de la gestión cultural, así que no tengo datos demasiado precisos, pero hay cosas que recuerdo. Por empezar, recuerdo el argumento de hay que hacer cosas buenas, muy usado por parte de la derecha para recortar presupuesto en muchos lugares, con lo cual creo que hay que tener cuidado con él. Sí, lo llaman buenas a lo que es exitoso y no entienden en qué consiste un proceso creativo, y me parece que es un concepto peligroso, porque en Argentina se usa mucho para recortar. Por otro lado, me acuerdo, sí, pero está bien, pero es un proceso. Por ejemplo, en el año, vos decías en el 98, en el 98 yo filmé Garayo Olimpo, que fue mi primera película, y sí se filmaba mucho en Argentina. De hecho, de esa generación surgió lo que después se llamó el nuevo cine argentino. Después hubo películas muy exitosas. Nosotros llegamos a tener en los últimos años, antes de Macri, 5 películas anuales con más de 2 millones de espectadores en Argentina, lo cual significaba un fenómeno para un país del que se decía que no tenía industria. Películas exitosísimas también en otros sentidos. Está presente Sofía, que ganó Concha de Plata, ella como mejor actriz, y Anaí como mejor dirección. Sí, para festivales. Siendo que Anaí entre el 98 ya no está presente en la sala, lo lamento, pero entre el 98 y el 2000 filmó 2 películas que quizás no fueron tan exitosas, pero que las fueron forjando como directora. Pero aparte, lo exitoso no es lo más importante, o sea, la verdad es que no es así. Ni lo bueno necesariamente es exitoso, generalmente no lo es. Ni lo que se planea como bueno es bueno inmediatamente, y las artes requieren de un proceso, y ese proceso requiere de un apoyo institucional. Sí, y el trabajo y el esfuerzo. Porque nos dio mucho la sensación de que dijiste a nosotros cuando nosotros teníamos nuestra opinión. A ver, no, argentinos, no, esperen. Sí, por favor, argentinos, no se sientan. Argentinos. Sí, esperen, no se sientan. Argentina, somos 2 mujeres. Argentina. Perdón, a ver, no. No, todo bien, también cuando decís que el sufrimiento y todo eso al público no le interesa, a mí sí me interesa, porque yo antes del público y por todo trabajo. Estamos hablando de otra cosa. Sí, estamos hablando de todo lo que bueno, dijiste. No, estamos hablando más de esto. Bueno, ok, entonces, dale, si quieres yo soy el que estoy diciendo que... No sé, yo creo que no se entiende así, pero bueno, está bien. Porque 2 personas en la sala entendimos que estabas diciendo que no existe tal recorte, que no es para tanto, que tenemos que confiar en Netflix. Claro, digamos, 2 personas lo entendimos. Quizás te expresaste mal, pero no subestimes nuestra capacidad de comprensión y nuestros datos. Y cada uno tiene su punto de vista también, sí. Yo también el 98, claro, y los puntos de vista son todos distintos, y uno tiene que hablar. Nosotros vivimos en nuestro país y sabemos lo que pasó, como vos sabés lo que pasó en el tuyo. Que además yo recuerdo, otro dato que recuerdo con la informalidad de lo vivido por mí, que no es una estadística científica, pero que lo recuerdo, es que en el 2005 yo vine acá a filmar con Paul Leduc, Cobrador. En este país estaba haciendo 5 películas anuales, en Argentina 200. Entonces, por supuesto que eso es revisable, y entiendo que iba por ahí lo que vos dijiste, lo entiendo porque te conozco, porque sé que conocés la Argentina, y sé me imagino que iba por un lado de, digamos, quizás el desborde del apoyo institucional muchas veces termina en un recorte de presupuesto por parte de las instituciones hacia las artes, y que hay que, digamos, nosotros ser fuertes en ese proceso. ¿Entendí bien? Digamos, se trataba de eso un poco o tampoco. No quiero que me digas que sí como los locos, porque me parece que lo que estoy diciendo merece cierto respeto. Sí, pero no estoy inventando cosas. Bueno, no, nada más para ser claros, yo no dije que no era importante los recortes que estaban sucediendo, que no había que... No, que estábamos igual. Bueno, puedo hablar, pero nada más para terminar lo que me importa. Estábamos mejor antes. Sí. No, nada más matizando un poco la sensación esta de cuando uno habla de los presupuestos y demás y todo el rollo. Es verdad, cada país tiene su particularidad, o sea, obviamente. Sí, bueno, lo mencioné también. Lo mencioné, o sea, y mencionando también un poquito, estamos generalizando y siendo específicos también. Entonces, bueno, en la especificidad de Argentina, particularmente, con datos que nos pueden también, nos podemos equivocar, podemos ser peros con lo que estamos diciendo, sí podemos hacer esa apreciación, es verdad. Quizás en Argentina antes se hacía, más bien, en Argentina evidentemente se hacían más cosas antes, en el mundo en el que se vivía, también de cómo se veían las películas, de cómo se hacían,
¿no? También. No, que antes estamos hablando por ahí hace 3 años, 2 años, de verdad. Incluso, sí, incluso. Sí, digamos, sí coincido plenamente en que es una tarea de nosotros y de la responsabilidad de los actores. Sí tenemos responsabilidad de sostener ese apoyo institucional. Eso es lo que dije, claro, eso es lo que dije. Pero de apoyarlo no solo haciendo cosas buenas y cosas exitosas, apoyándolo como... Dije más cosas que eso, también. Pero no dijo cosas exitosas. No dije exitosas. No dije más cosas. No, que exitosas porque es lo que utiliza la derecha. ¿Qué es lo que utiliza la derecha? Por eso. Es de retomar, o sea, nosotros, o sea, es como de la responsabilidad nuestra de exigir, de seguir exigiendo, de seguir participando. Si a ti te late participar dentro de la política y la gestión cultural y todo el rollo, es nuestra obligación. O sea, eso es lo que estaba diciendo, en absoluto estaba justificando. Y creo que, lo siento, pero creo que nada más, o sea, no creo que me di a entender de esa forma, al contrario, quería nada más matizar ese pensamiento, ¿no? Porque de alguna manera es importante darnos cuenta de lo que hemos logrado, o sea, como artistas, como hacedores de cine y como gestores culturales también, porque nos hemos involucrado en eso, nos hemos involucrado de muchas maneras. Los premios Fénix, nace de una comunidad, nace de unas ganas de querer promover más nuestro cine, de que se vea muchísimo más, pero nace de nosotros, ¿me entiendes? Nace de nosotros, lo quiero repetir porque nace de nosotros los que hacemos las cosas. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, por favor, también no dije, no, en lo absoluto, dije eso, me cuesta incluso tener que decir que no lo dije porque estoy seguro que no fue por ahí. Para cerrar y porque además sabes que te quiero mucho y que por supuesto entiendo digamos la subjetividad de todo lo que estamos hablando y que la conversación podría ser larguísima. Es probable que estemos particularmente sensibles atravesando un momento muy difícil en Argentina con respecto a lo que tiene que ver con el apoyo institucional y con lo cultural en general y con digamos, los argumentos que tratando de ser elogiosos hacia nuestros logros destruyen los procesos mediante los cuales hemos logrado que logramos nosotros. Entonces quizás es probable que estemos particularmente sensibles y que las dos hayamos interpretado y quizás algunas otras personas en la sala hayamos interpretado esto. Te agradezco la aclaración. No, pero no creo que está bueno también el debate. Pero aquí creo que es importante que ustedes también sepan que nosotros, o sea, los que estamos diciendo, o sea, los que estamos hablando aquí somos hacedores de esto también. Y somos propulsores, pero somos propulsores también de toda esta comunidad, de toda esta digamos, de todos los mecanismos que tienen que existir para poder hacer las películas también. O sea, de verdad, ya para mí no es menor como reiterar el hecho de que podemos hacer las películas que queremos, porque en muchas partes donde el cine es negocio, no se puede hacer las películas que uno quiere. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer una película, como Estados Unidos. No. ¿Qué? No existe el subsidio en Estados Unidos, perdón, Antonella, no existe nada de subsidio. Es negocio, Antonella. O sea, no existe. Perdón, es que no, pero es que entonces ahí es donde veo que entendemos las cosas. O sea, no existe el subsidio en Estados Unidos, de verdad. No existe en absoluto, es completamente privado. Entonces, existe una cosa de que no puedes hacer la película que... Hay muchos filtros que tienen que pasar para poder llegar a hacer la película que quieres hacer. Como director, como directora, no tienes la libertad que tenemos nosotros al estar haciendo nuestra película de poder sacar la película que queremos. De verdad, no existe. Y eso es un logro nuestro, es un logro que hemos todos jalado y que no hay que obviar. O sea, es algo que tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Quiero nomás decir que como latinoamericanos también, como iberoamericanos, tenemos que entender que la escucha es importante y que este espacio de escucharnos como hacedores de cine, yo soy Ana Ivanova, soy la película paraguaya Las Herederas, no estoy nominada, pero mi película está nominada. Me parece súper enriquecedor esto, porque como actores llevamos encima sobre todo una función social y no nos tenemos que olvidar de eso, hagamos el tipo de película que hagamos. Entonces, más que nada quería aportar eso, me parece súper enriquecedor lo que estamos viviendo en este momento y que sí, van a haber momentos duros, pero por suerte existe la tecnología y todos podemos escucharnos y sabernos y apoyarnos. Y creo que la función del cine y nuestra función como actores también cumplimos una función social, independientemente de la técnica, del tipo de mercado, porque yo creo que este negocio está cambiando y nosotros lo tenemos que entender.
Lo tenemos que entender desde nuestra individualidad de actores, pero también desde nuestro colectivo y escucharnos, porque nuestras historias son muy similares. Tuve la oportunidad de ver de 3 de estas películas y todas hablan de una sociedad que merece ser escuchada, así que creo que este espacio es muy útil para escucharnos. Y nada, solo quería decir eso y gracias por todo lo que aprendí realmente y voy a ver las otras películas que todavía no vi. Gracias. Ya me metí. Y yo en relación a lo que estabas diciendo, lo que yo entendí y entiendo es que claro que son importantes los recortes presupuestales que tú dijiste, ¿no? Claro que son importantes los recortes presupuestales, pero es nuestra responsabilidad estar atrincherados para estar ahí exigiendo. Es lo que hacemos, me parece. Claro, claro. Cada uno de la manera. Y en relación a los privilegios, pues hay personas, y sí lo tengo que mencionar, que usan sus privilegios para hacer cosas importantes como estos premios, que a lo mejor hay gente que no los conoce, hay gente o sea, ¿esta es la tercera o cuarta? Quinta. Esa es la quinta. Esperamos que el año que entra pueda seguir. Porque no sabemos. Pero esto es el resultado de ¿cuántos somos? Ahora más de 1000 integrantes. Ahora somos más de 1000 integrantes del Cinema 23, de todo Iberoamérica. Ahí está. Pero pueden. No, estamos muy de acuerdo. Estamos muy de acuerdo y nada, eso. De verdad considero que hay eso, que hubo una sensibilidad quizás con respecto a algunos términos que nos sonaron de cosas que están pasando en Argentina. Yo conozco la trayectoria. Exacto, conozco perfectamente tu trayectoria, de todas tus ideas al respecto, por eso me sonaba y por eso lo comenté, porque creo que es un espacio que se habilita para eso, digamos. Si no, me encanta que nos pongamos de acuerdo en algo que es trascendental, ¿no? Que es ese punto de vista, o sea, que realmente sí necesitamos del apoyo, sí necesitamos además de la difusión, para lo que me parece que estos premios en particular son una gran idea, vengo diciéndolo a cada uno con los que conversé desde que llegué, me parece que es una idea maravillosa, que dejen de pelearse digamos, esta característica como glamorosa y de mucha exhibición de los eventos con una selección de películas fascinantes, de series súper trascendentes, etc. Creo que nosotros cometemos un poco el error en Argentina de tener totalmente separado lo llamado culto de lo llamado frívolo, con la salvedad de ambos términos que puedan tener, ¿no? Me parece que es un error que cometemos. Me parece fascinante que acá se borren esas fronteras y se generen eventos como este en el que tengamos oportunidad no solo de conversar, de expresar nuestras ideas, de debatir eventualmente, aunque yo ya no lo considero un debate porque entiendo que estamos de acuerdo. Te pido disculpas si te sentiste incómodo con mi intervención, realmente nada, respondía a una, qué sé yo, que entendimos. Sí, un par entendimos lo mismo, todos argentinos, es verdad. No, y argentinos también. Y nada, estoy muy agradecida de estar acá y bueno, ya, ¿no? ¿Alguien quiere sumar algo? Maestra. No, yo también estoy muy agradecida con estos premios, con la manera que seleccionan las películas, ¿sí? Es como esta puerta que cada país necesita para mostrar eso que se ha hecho con ganas, con garras y que se pueda difundir a través de este festival. Yo quiero nada más decir, no me pagan, no trabajo para los premios Fénix, soy simplemente una actriz, pero sí puedo reconocer el inmenso
esfuerzo que se hace cada año, o sea, se trabaja todo el año para hacer esto. Y de pronto yo odio el glamour, te lo puede decir Pablo, yo no voy por los asuntos, me cuesta mucho trabajo, yo soy una rebelde que me ha costado mucho trabajo entender que de pronto los actores también somos un producto y que tenemos que aprender a hacer producto y al mismo tiempo ser artistas de libertad con el, ¿sabes? O sea, yo estoy toda llena de tatuaje, o sea, es complicado. Pero me ha costado trabajo entender eso, que esto es una industria, que esto es un negocio, que hay mercadotecnia y que está padre tomar lo mejor de todo, ¿no? Tomar lo mejor y usar nuestros privilegios, porque todos los que estamos aquí de una u otra manera somos gente que tenemos privilegios, para un bien común, ¿no? Como eso es lo que yo pienso y siento que estos premios en ese sentido, a mí por lo menos me dan la oportunidad de ver mucho de, bueno, repito, mucho del cine iberoamericano que se hace en los últimos años y para mí eso ya simplemente es un privilegio porque nadie más lo puede, o sea, yo digo, no manches, ya ¿viste? Cuando estaba lo de El abrazo de la serpiente, yo estaba loca, a mí me voló la cabeza esa película. Y yo iba con mis compañeros, actores y cineastas, nadie la había visto. Vino años después acá, bueno, un año después vino acá, en fin. Por último, ya para cerrar, quiero preguntarles, porque traigo esta. Ustedes, como yo estoy de acuerdo en que los actores somos solo una pieza más del enorme engranaje que es la industria cinematográfica o de televisión o de radio o del teatro o de etcétera. Claro que sí, absoluta y completamente. Pero ¿ustedes creen que podemos firmar nuestra obra? La única diferencia que haría ahí es un poco que el teatro creo que es distinto en ese sentido. Pues es una engranaje también, me refiero a eso. Sí, pero siento que el teatro directamente, cuando decía lo de cuando decía Antonella de contar una historia, siento que en el cine definitivamente uno es un Frankenstein, ¿no? O sea, uno es una pieza que arman y que, no sé, uno ni siquiera sabe, ni tiene idea de qué está pasando a veces, ¿no? No sabes ni siquiera de dónde viene la cámara, no tienes idea de cómo se está viendo, ¿no? Y una cosa es lo que uno está sintiendo y otra cosa es lo que está trascendiendo, ¿no? Pero en el teatro siento que es distinto, hay una propiedad más cercana. Los actores tenemos una propiedad más de lo que hacemos, de el momento en el que entramos a escena, ¿no? O sea, como que lo controlamos más. Y entonces, digo, creo que ahí es donde hay una diferencia particular y donde creo que es quizás una de las diferencias fundamentales entre la experiencia teatral y la cinematográfica, ¿no? Pero no como intérprete, siento, o sea, ¿tú te consideras intérprete, te consideras creador? ¿Crees que puedes firmar tu trabajo? O sea, la autoría. Sí, sí, por eso, en el teatro creo que hay más propiedad de lo que en el cine, ¿no? En el cine no hay tanta, porque además te editan, ¿no? Te editan, exacto, puedes no estar, exacto, puedes salir de la película completamente. Entonces, pues sí, no podemos firmar nada, y más cuando una vez que uno tuvo experiencia en haber dirigido y haber editado y haber puesto, uno se da cuenta que uno está armando, o sea, los actores realmente podríamos empíricamente no tener idea de lo que estamos haciendo y aún así la película existiría, ¿no? En cambio en el teatro podemos sentir que no tenemos idea de lo que estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo de alguna manera y no sé, pasar por ese recorrido de cada función, y es más, nos pertenecemos, y ahí es donde creo que podríamos filmar más lo que hacemos, pero también, no sé, esta idea es interesante, la idea de la subjetividad, de la firma, de la autoría, ¿no? Que es un fenómeno socialmente, es un fenómeno nuevo. Antes las obras se hacían y no existía ningún autor, no existían las esculturas, los tótems se hacían, y no existía autor detrás de esas cosas. Es cuando empieza la subjetividad de poder firmar, y eso cambia muchísimo cambió muchísimo la psique, ¿no? Colectiva incluso. O sea, de repente surgían personas que hacían ciertas cosas y que las firmaban, y así empezó todo, y ahora ya incluso la fotografía tiene firma, ¿no? O sea, ¿no? O sea, firma, exacto, o sea, la foto que alguien tomó ya tiene hay como una
necesidad de una firma, no sé, como que es raro, ¿no? No tanto, y no tanto a las personas que están enfrente, ¿no? En la imagen. Entonces es también así como algo, no sé, que me da mucha curiosidad, o sea, de ese tema, ¿no? No lo logro entender del todo, ¿verdad? Creo lo mismo que vos. Não, eu queria dizer que eu acho que, eu concordo que teatro é completamente diferente de cinema, mas eu acho que o trabalho do ator no cinema, quando ele chega ao corte final, ele é parte, eu me sinto parte da equipe. Eu acho que o ator é tão importante para a confecção do filme quanto o diretor de fotografia, o diretor de imagem, o diretor de som. São essa questão da cinema não se faz sozinho, não se faz. Você pode até pegar uma câmera, sei lá, e fazer um filme filmando a sua cara o tempo inteiro, mas em algum momento você vai ter que, alguém vai ter que contribuir com o trabalho. Teatro, eu preciso de um espectador. Se eu quiser, eu faço uma peça agora. Tem gente assistindo, eu posso fazer. Cinema, não. Mas eu acho que o trabalho do ator no cinema, por isso eu acho um trabalho tão difícil, a gente não controla o resultado do nosso trabalho. Porque você não sabe o plano que vai valer. Às vezes você deu o seu melhor e o som falhou. Você deu o seu melhor e a luz apagou. Você tem que estar inteiro em todos os takes, né? Eu acho muito difícil fazer cinema e por isso sou tão apaixonada por cinema. Mas eu acho sim que o ator pode sim contribuir muito com opinião para o que está sendo feito. Também pode ser coautor do filme, como parte da equipe que também é coautora, né? Um figurino errado pode estragar um filme, uma fotografia errada pode estragar um filme, um trabalho de ator errado também pode estragar um filme. Então tudo tem que estar muito combinado, muito junto, um trabalho muito colaborativo. Eu acho o cinema muito bonito nesse aspecto, de que são muitas peças que tem que funcionar para que a magia aconteça, né? Para que quem assista possa se identificar, se emocionar e se transformar com o que está assistindo. Mas eu acredito, eu gosto de trabalhar com diretores e com equipes que consideram o ator parte da equipe, não como uma peça destacada, sabe? Eu gosto acredito nesse trabalho mais conjunto. Assim. Nesse sentido, talvez sim possa se assinar como o figurinista assina, como o diretor de fotografia assina, como o diretor de imagem assina. Nesse sentido, sim. Solo un complemento. Yo creo que la firma es muy relativa, porque cualquier proceso de colaboración, la firma es colectiva, el resultado es colectivo. Además, yo creo que la firma pasa en la cabeza del espectador. La experiencia se completa con el espectador, que entonces está recibiendo, reaccionando y firmando lo que siente. Entonces es una pregunta muy difícil, se puede firmar. Picasso firma un cuadro y ahí está. Pero tú vas al museo a ver Picasso y vas a sentir algo y tu firma no va a ser el firma de Picasso. Entonces, firma para mí tiene un sentido un poco más relativo, un poco más abstracto y eso es lo bello. Y eso me parece bello, porque puede intentar prepararse el personaje, amoldarlo, controlarlo. Gael ha dicho algo muy importante, la edición. Eso puede hacer, creo que era un take 3, tenía un momentico. Yo ya pasé por momentos en el principio de mi carrera donde decía, llegaba el editor y dice, por favor, en este momentico, ahí en el tercer take, cuando digo eso, cuando hago aquí, y creía que me ponía, lo llevaba para cenar y todo. No funciona. Entonces es un proceso de colaboración, esto va pasando por varias capas y el director, o sea, es un proceso de colaboración. Es muy difícil, pero sí, la firma puede ser que uno puede poner ahí lo que es, lo que crees, y así es una firma, una especie de firma. Pero no creo en este concepto tan claro
de firma. Lo lindo es que es una experiencia que se va transmitiendo, el espectador lo siente y cada uno siente de una forma, y ahí el final está en cada uno que se va a casa con su firma. Y, bueno, un poco filosófico, pero es lo que pienso. Sí, yo igual siento que cuando se hace un trabajo está el individuo, pero más que el individuo está el colectivo, ¿sí? Y el resultado de quién es el color, es la sensación, es el sentimiento, es la forma de cada uno de los que están participando que le van a dar una totalidad, pero que esa totalidad tiene las sensaciones y los colores de todos los que han intervenido en esa obra de arte. Muchas gracias. Pues estamos cerrando. ¿Alguien quiere tocar algo, decir algo, comentar algo? Nada más, pues creo que porque corresponde nada más que yo soy el de acá de México, darles la bienvenida a todos que están acá. Muchísimas gracias por venir, gracias por sus películas también, gracias por entrarle con todo, gracias por venir de diferentes lados, echarle ganas. Este es un esfuerzo que de verdad nace de parte de los que hacemos cine y ojalá siga existiendo. Es verdad que con el mundo en que vivimos y las dificultades que tienen este tipo de iniciativas, siempre cada cambio de gobierno, cada cambio de no sé qué, se mezclan una cantidad de dificultades tremendas, y espero espero contar con el apoyo, que contemos nosotros con el apoyo de todos ustedes para que esto siga sucediendo, porque ahora, seguramente saben, pero hay un cambio de gobierno en México, entonces hay que iniciar todo de vuelta, hay que iniciar todas las conversaciones, todo el rollo, como para que esto siga existiendo y potenciar muchísimo más que las películas se vean en el resto de Latinoamérica, ¿no? Siento que alguien mencionó, seguramente algún literato o literata importante del siglo XX, mencionaba como de un accidente, el bello accidente de que hablemos del mismo idioma, ¿no? Y aquí no se trata de hablar el mismo idioma como el español, el castellano directamente, no, el mismo idioma, hablamos el mismo, estamos en el mismo idioma de alguna manera, y creo que hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar eso para que las películas se vean, para que podamos compartirlas mucho más y no sé, y llenarnos de esperanza, que en estos días también es tan necesaria para seguir dándole vueltas al asunto, para que la bola siga girando y desde la tangente, que es lo que nos corresponde, ¿no? ¿Para qué hacemos las películas? Pues para ese ejercicio invisible, tangencial, de mejorar quizás, ojalá, el mundo en que vivimos y no perder esas ganas, ¿no? de que vaya por ahí la cosa. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar acá. Qué buena onda. Qué bueno, además muchos amigos así, los que hemos trabajado, que hemos compartido algunas cosas. La última vez que nos vimos, Antonella y yo, estábamos perdidos en el Amazonas, en Perú, en Iquitos. Sin pelo. Exacto, cruzando el río ahí en el 2004. ¿Sí, no? Antes, 2002. 2002, ¿verdad? Claro. 2002. Tremendo, ¿no? No, impresionante. Bueno, no ha pasado el tiempo, como pueden ver. Solo un complementito. Voy a hablar por Brasil, voy a hablar de libro por Brasil. Ya he estado en un montón de festivales latinos por el mundo, porque se hace festival latino por todas las partes. Pero debo decir que los Fénix son muy especiales y peculiares por eso. Yo siempre me he sentido, yo hice una película que hice en español, mi segunda película en español, me acuerdo de sentirme como un gringo, porque tenía toda Sudamérica, actores de Bolivia, Venezuela, Perú, todos lados, y yo era el único que hablaba portugués. El idioma portugués nos separa, siempre ha separado de Sudamérica. Siempre, yo estoy hablando por mí,
estoy hablando por un montón de amigos míos que sienten lo mismo. Siempre nos sentimos aislados, aún estamos en el mismo continente. Vemos nuestras películas, hay un intercambio fenomenal por plataformas como esa, por ejemplo, pero siempre había algo raro. No voy a entrar en detalle, pero tuve una sensación muy rara en ese trabajo que hice, donde estaba cercado de actores de toda Latinoamérica, y me sentía un extranjero. Sí, y por eso creo que es importante. Y hablaba un español así, tranquilito, pero me comunicaba, pero todavía tengo mi acento, soy un gringo en medio de todo eso. No, sí. Lo que sentí me hizo muy bien porque empecé a pensar en todo eso y me decían que el problema era que sentían que el brasileño por hablar el portugués y hablar el portuñol, cuando llegaba, no sé, por ejemplo, en Chile a esquiar o Argentina, hablaba el portuñol, pensaba que estaba hablando español. Y a veces no se entiende el portuñol, porque hay palabras que no se entienden perfectamente. Entonces, siempre hubo un ruido desde portuñol, de los brasileños en Sudamérica. Entonces, estoy muy contento de estar aquí, por eso estoy hablando español. Aunque cometo equívocos, no me importa. Estoy aquí hablando español porque estoy aquí haciendo un esfuerzo para comunicarme en su lengua, que también no es nuestra lengua madre, pero convivimos con eso desde siempre. Estamos pegados, estamos juntos. Entonces, lo que estoy hablando es que estamos en el mismo continente, estamos discutiendo sobre películas e historias que son de nosotros, y esta unión es muy importante, pero por la primera vez me siento parte. Nunca me había sentido antes. Siempre me sentí una especie de un extranjero. Y ahora estoy me sintiendo mucho más cerca de esta comunión real, de estar pudiendo hablar con actores y sentirme parte de eso, no porque estoy hablando tu lengua, pero porque estamos juntos, creo en un movimiento mucho más grande, intentando dialogar sobre cine, intentando dialogar sobre lo que estamos viviendo y nuestras semejanzas. Sí. ¿Semejanzas? Es muy cerca del portugués, pero no es lo mismo. Y a veces yo digo unas palabras increíbles que no existen, pero las digo así mismo. Entonces, bueno, nada, yo quería decir que estoy muy contento. Yo estoy hablando con Ricardo, el organizador, hace mucho tiempo que hago parte del Cine 23 y viendo estas películas maravillosas y sintiendo, y quería venir y finalmente estoy muy contento de estar aquí participando y siendo parte de todo eso. Eres muy bienvenido. Muchas gracias. Chicas, ¿alguna de ustedes quiere cerrar con algo? Pues yo lo que tengo que decirles es siempre... ¿Alguien está en México por primera vez? ¿Es tu primera vez en México? No, México no. No. ¿Tú estás por primera vez en México también? ¿Por primera vez en México? Bueno, pues sean muy, pero muy bienvenidas las dos. Han de saber, chicas, que en México estamos empezando con el feminismo. Pues ténganos paciencia, estamos aprendiendo a decir argentinas, argentinos, argentines, mexicanis, actores, o sea, es complicado, estamos felices. Es un trabajo que vamos a hacer entre todos. Lo estamos haciendo Entre todos. La cuerpa y así. Nuestra manager, todo se lo debemos a nuestra manager. No, señora. Respecto a su pañuelito morado, sí. hoy Ricardo les va a decir en la noche. En los